Hola a todos, hola a todas, soy Federico Pozo, profesor de la asignatura de Sociología Criminal e iniciamos aquí con esta brevísima presentación una síntesis especialmente producida para la memoria final de lo que fue uno de los productos que se ha hecho en el marco del proyecto, el podcast como herramienta de apoyo en la docencia online en las asignaturas de introducción a la sociología. Parte de ese proyecto fue la elaboración de un podcast que esta presentación tiene como objeto resumir y sintetizar, toda vez que el enlace al canal desde el que estuvo plenamente disponible para el alumnado desde que se produjo en el pasado mes de diciembre de 2020 y hasta primeros del mes de abril del 21, dejó de tener ese carácter de público y pasó por parte del canal que lo emitió, que albergó su celebración y lo emitió, pasar a privado. De ahí que para que quedara reflejado lo que fue aquel primer producto en la memoria con la que los profesores implicados en este proyecto de innovación docente estamos cerrando el proyecto, hayamos decidido hacer esta brevísima síntesis. Con este objetivo damos paso a la presentación de aquel podcast que llevó por título Sociología y Criminología, y como subtítulo y espíritu o leitmotiv que lo animó, la respuesta a la pregunta ¿qué aporta la sociología al estudio del delito y su control? Aquel primer podcast, dentro del bloque 2, desviación y delito, llevó este título y se trató de un producto emitido como programa en el canal de YouTube de Élite Radiovisión, estrenándose el pasado 18 de diciembre de 2020, con una duración total del programa de 47 minutos. Junto conmigo, Federico Pozo, intervinieron en el programa Sociología y Criminología la profesora María José del Pino Espejo, también de la UPO y también implicada en este proyecto de innovación docente, el profesor Manuel Caro, experto en criminología de la Universidad de Sevilla, y el penalista José Manuel Carrión, miembro de ISBI Lex Abogados. El podcast pudo verse en YouTube a través de un enlace que se facilitó al alumnado. El acceso fue libre, como ya dijimos anteriormente, hasta el pasado mes de abril de 2021, en que el citado canal dejó de permitir el acceso libre a sus emisiones. Por ello, como decíamos, a los efectos de elaboración de esta memoria en la que estamos, se realiza esta síntesis del producto. Los contenidos de aquel Sociología y Criminología fueron los siguientes. En primer lugar, ¿qué perspectiva adopta la sociología sobre la conducta desviada y el delito? En segundo lugar, ¿qué y cómo contribuye la sociología a estudiar la delincuencia y su control social? Y en tercer lugar, la importancia de estudiar la relación entre ciudadanía y el sistema penal. El podcast del que estamos haciendo esta especie de síntesis o glosa ya se llegó a utilizar como material docente de la asignatura Sociología Criminal, que tiene por código 104004 del primer curso del grado de Criminología, puesto que en la última semana lectiva el alumnado pudo visualizar el programa citado en la última EPD de la asignatura, que tuvo lugar durante el lunes 21 y el martes 22 de diciembre, de acuerdo con el horario que los tres grupos EPD tenían asignados. Por mostrar lo que fueron los contenidos de aquel producto, que insistimos, fue visualizado en el marco de una de las EPDs de la asignatura y tuvo acceso libre hasta el pasado mes de abril, vamos a ilustrar el contenido del primer apartado, el primer apartado que hemos mencionado, la perspectiva sociológica sobre desviación social del delito. Cabe decir en primer lugar que la sociología ofrece una perspectiva y esto quiere decir que lo que ofrece es una forma de mirar y de preguntarse sobre la realidad. Esta perspectiva es distinta y es muy ilustrativa si la aplicamos a la conducta humana.
y particularmente a la conducta desviada. La perspectiva invita a distanciarse, a tomar distancia de nuestras interpretaciones personales del mundo para saber mirar cómo la sociedad influye en nosotros, cómo las influencias sociales configuran nuestras vidas. Y como perspectiva tiene capacidad para ampliar nuestro objeto de interés como sociólogos o futuros criminólogos, situándolo, además de las conductas que violan las normas, en los procesos mediante los que en toda sociedad se señalan, se rechazan o se sancionan unas conductas y no otras. No toda infracción de una norma penal es definida como delito, ni toda persona que vulnera una norma penal es señalada como delincuente. Para que exista delincuencia se requiere que se produzca una reacción social negativa, sea esta informal o formal, que identifique, interprete y catalogue este comportamiento como delito. Dice un sociólogo que constituye uno de nuestros grandes referentes cuando hablamos de la perspectiva que adopta la sociología sobre la realidad, Peter Berger, que un problema sociológico no es la delincuencia, sino la ley. En efecto, para la sociología, el objeto de interés no son estrictamente los problemas sociales, del que la delincuencia sería quizá el problema de referencia, sino más bien lo que una sociedad hace en relación con esos problemas, en concreto con el de la delincuencia, empezando por formar parte de lo que serían sus causas o, como mínimo, por considerarlos problemas, es decir, por percibirlos y vivirlos como tales. La sociología ayuda a que se desborden los límites de una definición estricta de delincuencia basada en considerarla solo como una violación de una norma o ley que causa perjuicio a un grupo o sociedad y que es por ello perseguida. Mediante la perspectiva sociológica se pone el acento en la importancia del contexto social y cultural. Por tanto, hay que preguntarse qué quieren decir delito y desviación, por qué algunos actos son considerados como tales y otros no. Como dice Giddens, el estudio sociológico de la desviación, de la ruptura o no conformidad con las reglas y normas sociales, en realidad a lo que nos debe llevar, si se adopta la perspectiva sociológica, es a la pregunta de quién y cómo las dictan esas normas y reglas sociales y dirige nuestra atención al poder y con ello a la desigualdad. Hasta aquí, básicamente, una síntesis de lo que pretendió en aquel primer producto ser una ilustración, ser una invitación a adoptar la perspectiva sociológica sobre la delincuencia en particular, pero sobre todo sobre la conducta desviada en general. Un segundo bloque de contenidos estuvo dedicado a cuáles eran los grandes temas, cuáles son los grandes temas de la sociología que contribuye a la comprensión criminológica de la conducta humana. Más allá de la pregunta de por qué rompemos con las leyes, por qué las infringimos, por qué delinquimos, la sociología se hace muchísimas otras preguntas y ilustrar, empezando por identificar cuáles son esas preguntas y cuáles son las respuestas básicas que se dan a las mismas, formó parte de aquel segundo bloque de contenidos, con el que se llegó a un tercero que fue o tuvo como propósito principal ilustrar o presentar un estudio en el que precisamente los dos sociólogos o sociocriminólogos que estaban presentes en el programa, el profesor Manuel Caro, que antes cité, y yo mismo, ilustramos con un ejemplo de estudio que estábamos llevando a cabo en aquel momento. Un estudio centrado en conocer las opiniones de la ciudadanía sobre el sistema penal y particularmente sobre las penas que se aplican, los castigos que se aplican en el orden penal a quienes cometen delitos. Precisamente una parte de este estudio o permite profundizar en lo que se llaman actitudes ciudadanas hacia el castigo, a lo que también se llama punitivismo, que justamente fue el tema o el contenido al que se dedicó el tercer podcast dentro de este bloque del programa, del proyecto de acción docente y que concretamente consistió en una presentación de los resultados relativos a
la parte de este estudio que estudió el punitivismo en Andalucía. En la medida en que ese producto está también disponible y del que se hace eco la memoria, dejamos aquí esta brevísima presentación agradeciendo muy mucho la oportunidad que la Universidad Pablo de Olavide, a través de su programa de innovación docente y concretamente de la implementación de Estación 2, nos permiten a los profesores, por aquello de que innovar es parte de lo que hace de verdad atractiva y apasionante la labor docente. Muchísimas gracias a la universidad y con esto completamos esta brevísima y espero que ilustrativa presentación o síntesis de lo que fue aquel primer podcast. Muchísimas gracias y un saludo cordial.